Veamos, pues. Como ustedes recordarán, el primer paso para poder trabajar la conversión es generar nuestra tabla de transiciones. Eso es muy importante. Entonces acá vamos a colocar la tabla de transiciones. Y tenemos en este caso prácticamente, si ustedes observan, 5 estados, ¿verdad? Tenemos Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Y nuestro alfabeto en este caso pues son las letras A y B. Bueno, entonces teniendo acá nuestra tabla, pues lo que tenemos que venir y hacer es colocar en este caso hacia dónde se dirige de acuerdo a las variables de entrada, es decir, a qué estado o en este caso las funciones de transición en pocas palabras. Con Q0, con la variable de entrada A, podemos ir a dos estados. Podemos ir en este caso a Q1 y a Q, en este caso Q3. Esas son las transiciones que podemos trabajar acá, Q3. Con la variable B, en este caso, pues simplemente no voy a tener ninguna transición porque no la tengo ahí. Estando en Q1, si se dan cuenta ustedes, con la variable A, puedo irme, en este caso, a quedarme en Q1 y en Q3. Q1 y Q3. Ahí ya tenemos los estados a los que puede ir con la variable A. Con B no tiene transiciones también. Estando en Q2, yo puedo venir y con la variable A moverme a Q1. Entonces acá coloco Q1 y con la variable B, si ustedes observan, puedo quedarme en Q2 y moverme a Q4. Ahí ya tengo mis transiciones. Estando en este caso en Q3, con Q3, con A, me puedo mover a Q1 y con la variable B en este caso, me puedo mover a dos lados, a Q2 y a Q4. Con Q4 puedo venir y moverme en este caso. Bueno, aquí prácticamente no tendríamos movimiento porque no hay ninguna variable relacionada a algún tipo de transición con Q4. Este Q5 lo tengo de más. Ahí estamos. Y ahí tendríamos prácticamente nuestra tabla de transiciones. La tabla de transiciones pues me va a servir en este caso de mucho para poder verificar los movimientos que puedo hacer ya con la nueva tabla en función de los nuevos estados que voy a generar para poder generar mi autómata finito determinista. Entonces aquí vamos a colocar la nueva tabla de transiciones para los nuevos estados. Entonces, en este caso, recuerden ustedes, iniciamos a partir del estado inicial. En nuestro caso es Q0. Siempre considerando como variables de entrada la A y la B, que son parte de nuestro alfabeto. Entonces acá empezamos a evaluar. Por ejemplo, con Q0, yo sé que me puedo ir con A, Q1 y Q3. Y con B, pues no tengo ningún desplazamiento. En este caso se genera un nuevo, podríamos considerar que se genera un nuevo estado que es Q1 y Q3. Lo que voy a hacer para ir aprovechando, voy a ir colocándole de una vez un nombre a ese estado. Entonces aquí, este va a ser B porque Q0 lo voy a considerar como A. Entonces así le voy asignando letras de una vez para generar mi nueva tabla. Bueno,
Entonces ahora tengo que evaluar en este caso Q1 y Q3. Q1 y Q3 en este caso, pues tengo que evaluarlos por separados o independientemente. Cuando estoy en el estado Q1, con variable de entrada A, me voy a Q1 y a Q3. Prácticamente ahí me llevaría. Y con Q3, estando en A, me lleva a Q1. Por lo tanto, se repite. Quiere decir que prácticamente vuelvo a llegar al mismo estado B. Con B, en este caso, con Q1 no tengo transiciones y con Q3 sí tengo una transición, que es Q2 y Q4. Y Q2 y Q4 es un nuevo estado que no he evaluado, entonces a ese le vamos a considerar como el estado C. Y ahí ya tendríamos un tercer estado. Solo que aquí me lo cambió. Ahí estamos. Bueno, me lo vuelve a cambiar ahí. Voy a dejarlo ahí para mí. Entonces acá, estando ahora esto en la tabla, ya evaluamos Q3, que es nuestro estado B. Ahora tendríamos que evaluar este nuevo estado o estas nuevas transiciones. Tendríamos que evaluar prácticamente Q2 y Q4, que son parte de un estado que le colocamos C. Entonces vuelvo a hacer la evaluación individual. Estando en Q2 con variable de entrada A, me lleva a Q1. Y Q4 con A no me lleva a ninguno, en este caso, de los estados siguientes. Entonces aquí prácticamente solo tendría el estado Q1. Evalúo ahora B. Estando en B, para Q2, en este caso, pues me lleva a Q2 y a Q4. Y estando en Q4 con B, no me lleva a ningún lado. Y Q2 y Q4, pues ya sabemos que es parte del estado C. Y el nuevo estado en este caso sería Q1, que le tendríamos que colocar prácticamente como estado D. Y ahí ya tendríamos un nuevo estado que tenemos que evaluar, que sería Q1, que sería el estado D. Ahora, trabajando con esto, pues prácticamente esto ya me va a facilitar prácticamente el trabajo. Ya solo tendríamos que evaluar el estado Q1. Q1 en este caso, con A se queda en el estado Q1 y Q3, que sería prácticamente el B. Y con B, pues simplemente no hace nada. Y ahí ya tendríamos nuestra tabla de transiciones en función de los nuevos estados. ¿Cómo quedaría la tabla final prácticamente? Entonces, si lo vemos utilizando los nuevos estados, me quedaría A, B, C y D. Con variables de entrada siempre A y B. Y aquí, por ejemplo, me quedaría estado B, B, D, B. Y aquí me va a quedar prácticamente vacío este de acá. C, C y vacío. Entonces, ahí ya tenemos nuestra nueva tabla de transiciones. Y esta tabla de transiciones es la que voy a utilizar para generar nuestro nuevo autómata y así poder verificar su defecto si coincide con el autómata original. Otra cosa, por ejemplo acá en nuestro estado Q0 sería el inicial en este caso.
Entonces, prácticamente, yo debo venir e incluirlo como parte de nuestro estado inicial. Pero también tenemos como estado de aceptación Q1. Debemos verificar cuáles de estos incluyen al Q1 para poder considerarlo como un estado de aceptación. Si ustedes observan, tanto el Q1 y Q3, le incluye al estado Q1, este también incluye al estado Q1. Por lo tanto, esos tendrían que ser nuestros estados de aceptación. Entonces, ahí tendríamos que considerar eso. Y nuestro estado inicial, pues, sería en este caso el Q0. Bueno, teniendo esto, ya puedo decir yo que este va a ser mi estado inicial. Y en este caso, B y D serían nuestros estados de aceptación. Y ya tenemos prácticamente todo listo para poder empezar a generar nuestros autómatas. Bueno, vamos a generar en este caso nuestro autómata a partir de, vamos a reducirlo un poco, a partir de este que ya tenemos. Entonces tenemos prácticamente el Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4. Este es el original prácticamente. Entonces aquí con A, aquí se queda con A. Este va a Q3 con A. De Q3 a Q4 con B. Aquí hay un intercambio de Q3 hacia Q1 con A y viceversa. Aquí, por ejemplo, de Q2 vamos a Q1 con A. Con B se queda ahí. De Q3 voy a Q2 con B. Y de Q2 a Q4 voy con B. Y ahí tendríamos prácticamente todas las transiciones. Ahora solo nos falta definir el estado, en este caso inicial, y nuestro estado final. Muy bien, teniendo esto, pues podemos venir y ejecutar un recorrido. Aquí ya tenemos varias palabras. Ejecutamos en este caso. Y si se dan cuenta, pues me acepta la mayoría de esas. Acepta las primeras dos, rechaza la tercera. Entonces, por ejemplo, ¿por qué rechaza la tercera? Entonces yo puedo venir y iniciar con A, un conjunto de A's, pero de ahí cambia a B. Entonces, por ejemplo, no puede seguir esta ruta, tendría que seguir esta. Aquí hay una A. Llega por medio de A a Q1, regresa a Q3, vuelve, allá tendríamos las 3A, faltaría una, vuelve a llegar a A y después ingresa una B. Entonces ya no hubo retorno. Entonces, por eso es que esa es rechaza. Acepta esta, rechaza la B, porque con el variable entrada B no hay a la hora del inicio. También nos rechaza ABB. Por ejemplo, si yo voy con A aquí, de Q3 puedo ir a Q4 o puedo ir a Q2 y quedarme ya sea en Q2 con esa letra. Entonces prácticamente no llego a estado de aceptación. Ahora lo que tenemos que hacer es generar en este caso un nuevo automata finito para poderlo trabajar en este caso en función de las nuevas transiciones. Por ejemplo, voy a colocar esto acá y voy a trabajar ahora con 4 estados. Vamos a cambiarle los nombres. Aquí le vamos a colocar A. Este sería B. A este le vamos a colocar C. Y a este le vamos a colocar D. Ahora ya solo trabaja las transiciones. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en el estado A con A, me voy a B. Entonces aquí me voy con A a B. Y con B no hace nada. Cuando estoy en B, con A me quedo en B. Y con B me voy
a C. Aquí con B. Estando en C, con A me voy a D. Aquí me iría a D. Y con B, en este caso, me quedo ahí mismo en C. Entonces ahí ya tenemos las dos transiciones para C. Y estando en D, con A me voy a B. Y con B no hago nada. Ahí tendríamos prácticamente las transiciones para ese autómata finito determinista. Nuestro estado inicial estaría aquí. Y nuestros estados de aceptación sería B. Y también tendría que ser D. Muy bien. Vamos a probar esto para ver si no tenemos en este caso ningún inconveniente. Vamos a mostrar el otro también, el primero que hicimos, para ver si coincide a la hora de hacer los recorridos. Siempre debemos corroborarlo para ver si estamos bien. Hay que revisar porque en algún momento puede ser que no consideremos o no nos fijemos en cuanto a alguna transición, o también considerar el hecho de venir y, por ejemplo, no colocar un estado de aceptación. Eso también debemos tomarlo en cuenta. Recuerden que los estados de aceptación son aquellos que incluyan al estado de aceptación del autómata original. Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar que coinciden en este caso, las cadenas de entrada en ambos autómatas. Por lo tanto, podemos decir que este autómata finito no determinista se convirtió en este autómata finito determinista. Entonces, siempre también debemos verificar que no tengamos en este caso con una misma variable de transición dos estados. Entonces, ahí, si ustedes observan, este autómata nuevo, pues cumple la regla de no tener, en este caso, dos estados a los cuales irse en función de una variable de entrada. Y con eso ya tendríamos resuelto prácticamente este ejercicio. Ahora vamos a trabajar uno nuevo. Solo que este implica cadenas vacías, o lo van a encontrar normalmente como el uso del épsilon. Si ustedes recordarán, cuando trabajamos lo de las cadenas vacías, prácticamente en los autómatas, esto significaba que era una especie de salto entre los diferentes estados. Entonces, eso involucra también otro tipo de procedimiento a la hora de querer convertir ese tipo de autómatas finitos no deterministas en deterministas. Bien. Veamos. Voy a dejar esto un ratito acá. Vamos a generar uno nuevo. Y vamos a generar aquí el nuevo ejercicio. En este caso vamos a tener estos Q0, Q1 aquí, Q2 y Q3. Vamos a tener esto. Vamos a colocarle aquí que se traslada de Q0 a Q1 con A, pero también se puede trasladar con una cadena vacía y ahí aparece lambda. De Q0 a Q3 con B, de Q1 a Q3 con lambda, en este caso, Q1 a Q2 con la letra A, de Q2 a Q3 con B, y de Q3 a Q2 con lambda. Entonces, ahí tenemos este autómata. Y este autómata es no determinista, por lo mismo de las cadenas vacías. Este va a ser nuestro estado inicial y este va a ser nuestro estado de aceptación. Y ahí tenemos prácticamente el autómata. Si yo ejecuto con las cadenas de entrada de la anterior, pues podemos observar que acepta la primera, rechaza las tres siguientes
acepta la B y el ABB y rechaza las últimas. Y eso es por los mismos saltos en cuanto a las transiciones que pueden ver. Y ahorita se van a fijar ustedes que vamos a trabajar con diferentes tablas para ir viendo todo este proceso. Bueno, entonces acá vamos a generar una nueva hoja aquí de Excel y vamos a pegar la imagen del autómata. Vamos a ver si lo hacemos un poco más grande para que se vea. Ahí está. Entonces, fíjense bien, pues paso número 1 acá. Aquí sí debemos considerar algo. Lo primero que debemos hacer en este caso es encontrar las clausuras respecto a epsilon. Es decir, tenemos que encontrar todas las transiciones donde esté representado la cadena vacía, digámoslo así, o lambda en su defecto acá dentro del autómata. Entonces acá, paso 1, podríamos colocarle, encontramos, o debemos encontrar en este caso, las clausuras. Y en este caso hacen referencia a las cadenas vacías. Entonces voy a hacer esto, voy a colocarle una E normal de epsilon, ¿sí? Y voy a colocar ahora con números el estado. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar primero las transiciones vacías para Q0. Fíjense bien, pues estoy en Q0. Si ustedes observan el diagrama, yo puedo venir e irme del estado 0 prácticamente al estado 1. Y del 1 puedo irme al 3 y del 3 puedo irme al 2. Por lo tanto, ¿cómo colocamos esto? Resulta que aquí se da una unión del estado 0 de donde estoy originando el movimiento, unión todos aquellos estados a los que me puedo mover utilizando, en este caso, los épsilons o lambda en su defecto. Si ustedes pueden observar ahí, prácticamente de Q0 puedo irme a Q1 usando lambda. De Q1 puedo irme a Q3 utilizando lambda. Y de Q3 puedo irme a Q2. Por lo tanto, acá tendríamos las transiciones del 1, del 3 y del 2 a partir del estado inicial 0. Ahí está. Entonces, recuerden, primero vamos a encontrar todas esas clausuras. Prácticamente son los desplazamientos que yo tengo en función de los estados. De un estado X hacia donde me puedo mover utilizando prácticamente esas transiciones aplicando lambda. Ahora voy con el estado 1. ¿Qué pasaría con el estado 1? Por ejemplo, si ustedes están en el estado 1, pueden observar que con lambda pueden irse al 3 y el 3 pueden avanzar al 2. Ahí tendríamos 2 movimientos prácticamente. Entonces yo debo colocar aquí que del estado 1, unión, ¿a qué estados puedo irme con epsilon o lambda? En este caso puedo irme prácticamente al Q3 o al estado 3 y al 2. Entonces ahí tendría los desplazamientos a partir de lambda. Hago lo mismo con el estado 2. Estando en el estado 2, ¿hacia dónde me puedo ir con lambda? Si se dan cuenta, el estado 2 no tiene ningún desplazamiento aplicando lambda. Entonces, ¿qué pasa ahí? Simplemente voy a colocar que el estado 2 no tiene ningún desplazamiento, entonces se uniría prácticamente con el vacío. Es decir, yo coloco una llave, puedo colocar un guión si quiero, o puedo colocar solo las llaves y ahí representaría el vacío. El estado 2 no tiene, en este caso, ningún desplazamiento o transición utilizando lambda. Hago lo mismo con el estado 3. Y el estado 3 en este caso
si ustedes observan, tiene un único desplazamiento con lambda, que es hacia el 2. Entonces, puedo decir que del estado 3, yo puedo vincularme al estado 2, o unirlo en este caso. Y ahí tenemos las clausuras. Entonces recuerden, las clausuras, en pocas palabras, son las transiciones que yo tengo de un estado X hacia otros estados aplicando. Podemos encontrarlo como epsilon o como lambda, ya al utilizar JFlap. Es decir, nuestras cadenas vacías, en pocas palabras. Entonces, esto sería nuestro paso número 1. Encontrar lo de las cláusulas. Ahora, el paso 2 es nuestra tabla de transiciones. Y la tabla de transiciones, pues, siempre es importante porque esta nos va a permitir ver las transiciones respectivas de nuestro autómata. Ya con la práctica, pues el paso 2 puede omitirse y trabajar directamente en la última tabla para poder hacer la conversión. Pero ahorita que están empezando, conviene, en este caso, venir y generar la tablita de transiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí nuestro Q0, nuestro Q1, Q2 y Q3. Sabemos que nuestro estado inicial es Q0 y el estado de aceptación va a ser Q3. Y nuestras variables de entrada son A y B, pero también ya incluyen a lambda. Le voy a colocar una E para representar a lambda. Vamos a colocar sin mayúscula para poderlo representar. Vamos a colocar las variables de entrada A y B. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos nuestra tabla. Solo voy a ver si encontramos el signo o el símbolo, en este caso de lambda, para poderlo aplicar. O el de epsilon. Vamos a buscarlo acá. Dígame. Cuadro. Perdón, Ángel, no le escuché. Ah, no sé si me escucha ahora. Ahora sí, diga. Ah, le comentaba que ya lo tenía seleccionado cuando abrió el cuadro de símbolos. Ah, ya, voy a revisar, perdón. Ahí está, ¿ve? Lo que pasa que si se dan cuenta, este es un lambda que está al contrario, no es directamente lambda. Miren la figura original, pero podemos utilizar no hay problema. Ah, es que Ahorita sí se parecen bastante. se parecen, pero si se dan cuenta, no es. Pero vamos a utilizar momentáneamente. Pero lo importante es que sepan para qué nos está sirviendo, o en este caso el significado que tiene para el ejercicio como tal. Entonces, como les digo, nos va a representar la cadena vacía o la transición. Entonces, veamos aquí, pues, por ejemplo, si ustedes observan, estando en Q0, yo me puedo desplazar a por medio de a Q1, ¿verdad? Entonces, aquí puedo desplazarme a Q1. Y con B puedo desplazarme a Q3, pero también tengo la opción de lambda, y lambda me permite movilizarme a Q1. Estando en Q1, yo puedo movilizarme con A Q2. Con B no tengo desplazamiento, entonces aquí estaría vacío. Y con lambda me puedo movilizar a Q3. Estando en Q2, por ejemplo, me puedo desplazar con A, por ejemplo, no me puedo desplazar, ni con lambda, no tengo una transición asociada a esos datos. En cambio, con B, puedo desplazarme a Q3. Y estando en el estado Q3, yo puedo venir y desplazarme prácticamente si ustedes observan ahí, con lambda a Q2 y prácticamente solo eso podríamos hacer. Los demás
tanto con A como con B, yo no puedo hacer ningún movimiento. Esa es mi tabla de transiciones. Ahora tengo que venir y generar como paso 3 la relación. En este caso, vamos a colocar aquí una tabla de relaciones entre las clausuras y las transiciones. Entonces, eso es lo que nos falta hacer. Prácticamente aquí debo hacer un recorrido tanto por las mismas transiciones, así como por los saltos, en este caso, que me generan el símbolo lambda, ¿verdad? Entonces eso tenemos que considerarlo acá. Eso sería el último paso prácticamente que nosotros debemos establecer. Entonces, ¿qué hacemos acá prácticamente? Pues lo que tenemos que hacer es venir y empezar a partir de la cláusula, en este caso, inicial, que sería esta. Este sería mi paso 1. Aquí inicio con esta. Esta prácticamente es la que me va a servir para poder iniciar todo el proceso. Ahí Daniel nos mandó el símbolo. Muchas gracias. Vamos a pegarlo aquí. Ahí estamos. Ahí sí, para que se vaya bien. Gracias, Carlos. Bueno, entonces ahora acá, con esto voy a iniciar, como les decía. Entonces voy a tener mis variables A y mis variables y mi variable B. ¿Cómo funciona esto? Fíjense bien, pues, acá. Yo sé que este primero es el estado, en este caso, el estado inicial. De ahí debo iniciar, ¿sí? Y ver las transiciones que yo tenga, pero también debo asociarlo con el 1, 3 y 2. ¿Qué representan estos? Pues aquellos estados a los que puedo yo irme aplicando prácticamente lambda. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues voy a venir y voy a hacer lo siguiente. Prácticamente con Q0, con variable de entrada A, yo puedo ir a Q1. Y con variable de entrada B, puedo ir a Q3, ¿verdad? Esos son los estados a los que puedo ir. Pero resulta que yo tengo acá una transición aplicando lambda. ¿Y lambda dónde me lleva? A Q1. Entonces me voy al estado Q1. Tengo que analizar esto. Y resulta que estando en Q1 con variable de entrada ¿a dónde me muevo? A Q2. Entonces aquí, coma, Q2. Y con B no me desplazo a ningún otro. Pero sí tengo una transición con Q3 aplicando lambda. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora ese Q3, vengo yo y me voy a la línea de la transición de Q3. Y Q3 con A y con B no hace nada, pero sí tengo otra transición, que es Q2. Me voy a la transición Q2. Q2 con A no hace nada. Con B se queda en Q3. Ya tengo Q3, ya no debo escribirlo. Ya no tengo otra transición con lambda. Entonces, ahí se termina. Si ustedes se dan cuenta acá, solo voy a ampliar un poquito esto, y ahorita les voy a decir por qué. Q1 y Q2 fueron prácticamente los estados a los que me puedo mover desde Q0 aplicando las diferentes transiciones con A y B y aplicando las transiciones con lambda. Entonces resulta que Q1 y Q2 yo miro dentro de las clausuras con qué estados están relacionados. Entonces, si ustedes observan, prácticamente yo acá tengo que Q1, que sería esto, y Q2 tienen los siguientes desplazamientos con en este caso, la transición de lambda, que es 3 y 2.